Ok. Bueno, en esta tutoría vamos a hacer un poco de retroalimentación acerca de la unidad 1, la última parte sobre las recomendaciones sobre el manejo del error. Y además vamos a empezar a ver parte de los modelos que se nos presentan de resolución de problemas en el material también. Sin embargo, antes, la agenda que vamos a tener para esta tutoría es en primer lugar aclarar dudas y vamos a ver cómo hemos estado con la parte de la infografía, que es la siguiente tarea, creo que es para el 4 de octubre, si no me equivoco. No sé si tienen alguna duda sobre algo. En cuanto al foro, esta semana, se lo decía en la tutoría de repaso, esta semana espero ya entregarle las notas porque estoy haciendo también la rúbrica, ¿verdad? Porque lamentablemente hay unos que tuvieron errorcitos de ortografía y pues la rúbrica era muy clara, es decir, que no se podían tener errores de ortografía y algunas otras cositas, algunos no participaron las 2 veces que se pedía. Entonces, todo eso pues va a ir en la rúbrica, así que por eso me he tardado un poquito en ir haciendo las notas del foro, pero esta semana las tendré. Como les decía, la infografía es basado en los modelos de resolución de problemas, hay varios, entonces la idea es tener la creatividad ahí para poderlo poner en un solo lienzo, todo eso. ¿Sí? Muy bien, Wilber, ya está confirmado ahí. Bueno, no sé si hay alguna duda que tengan. Bienvenidos, Cristian y MH. eh, ¿Hay alguna duda sobre cómo vamos llevando la materia hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan sobre también el trabajo de investigación? ¿Si han más o menos empezado a leer algo sobre cómo va a ir esto? No sé si tienen alguna duda. El foro académico les decía, Wilber, que va a estar eh, la nota, se cerró el 20 de septiembre, por lo tanto la nota tenemos alrededor de 10 días para darle su calificación, así que esta semana no pasa de esta semana para que yo les dé. La nota va a ser una sola global y se les mandará, se le puede enviar por correo la rúbrica porque no hay espacio para ponerla en plataforma. Entonces ya hablé con coordinación y me dijeron que lo podía mandar por correo para que si tienen alguna duda de su nota, pues ahí podamos visualizar por qué tienen la calificación. Licenciada, ¿Sí? la infografía va a ser sobre el material de la unidad 12, el que dice modelos para la resolución de problemas de Miguel de Guzmán y Santos Trigo. Sobre eso. Sí, sí. La tutoría de repaso la hicimos más o menos de eso pensando precisamente en la infografía. Así que si no estuvieron, sería bueno que vean un poquito ahí como los aspectos más importantes. Sin embargo, hay otros que me han dicho que han tomado en cuenta, por ejemplo, Apoya o lo que vamos a ver este día y no hay ningún problema. Lo único que no se vea tan saturada la infografía para que pues refleje realmente lo que queremos. La estructuración de las participaciones. Les dije, creo que la tutoría pasada fue que les dije que lo ideal era que cada pregunta del foro académico tuviera una participación, ¿verdad? Una entrada, como le dicen, un tema nuevo. Pero algunos lo hicieron de un solo, entonces no hay ningún problema en ese aspecto. Sin embargo, lo que sí se pedía, y lo pedía la rúbrica, es que usted, además de sus 3 participaciones, hiciera 2 participaciones más, o si quería participar más, no hay ningún problema, pero mínimo 2. Entonces tenía que responder las 3 preguntas y 2 réplicas, que no era nada más de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sino fundamentar su respuesta. Así que realmente, Wilber, eran 5 intervenciones. Así se había planteado en un principio, pero como no tuvimos se recuerdan que no tuvimos la primera tutoría y entonces coordinación tomó bien de que podrían ser solo 3 participaciones. Una para las 3 preguntas y 2
o sea, tenía que ser a diferente compañero, ¿verdad? Para que tuviera gracia la participación. Entonces eran por lo menos 3 participaciones. Así que sí, la intervención 1 y la intervención 2 era básicamente eso. Así que yo espero ya más o menos he estado, bienvenidos a todos a los que hemos estado ahí en eso. Sin embargo, hay unos que se quedaron sin participación en la segunda parte, entonces pues ahí bajará un poco el promedio. No sé si tienen alguna otra duda sobre el trabajo de investigación, algo que los invito a que más o menos vayamos, ya sabe, Wilber. Sería bueno que empecemos a ir viendo el tema de, yo sé que hay mucho trabajo, pero créanme que después va a ser peor con todo el ciclo ya encima. Entonces, por lo menos ir aclarando el tema del trabajo de investigación. Alguien me preguntaba, porque hay personas que no han llevado práctica docente y que están llevando didáctica 2 y por lo tanto no han hecho sus observaciones, no han tenido esta experiencia. Hablaba con coordinación y me dijo de que no, como no era prerequisito de la materia, no había ningún problema, pero que si tienen que solicitar permiso a un centro escolar que a ustedes les quede accesible para poder hacer su, su estudio, ¿verdad? Del trabajo de investigación para poder hacer el artículo académico. Recuerden que el artículo académico será basado en lo que ustedes hayan observado y que puedan pedir, porque tienen que hacer un instrumento para poderlo pasar a los muchachos y hacer todo eso. Así que los invito de verdad que vayan pensando esto. El artículo académico estaba pensado hacerlo para individualmente, cada uno debería de hacerlo y los invito a que traten de hacer el ejercicio de forma individual. Pero si por alguna razón ustedes fueron en pareja a un centro educativo, entonces lo pueden hacer en pareja. Ya no hay ningún problema. El coordinador explicó eso la vez pasada, pero tiene que ser al mismo centro educativo y al mismo nivel en el que estuvieron para poder hacer. Si no, si fueron al mismo centro educativo, pero diferente nivel, pues cada uno hará su estudio. Por ejemplo, si alguien fue a bachillerato y el otro tercer ciclo, son estudios totalmente diferentes en base a lo que dictan todas las instrucciones del trabajo, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo de lo que hayamos hablado? Ok. ¿Para cuál actividad, Wilber? Para la de, no sé, para cuál actividad, perdón? ¿Para la tutoría o estamos hablando del trabajo? La del trabajo. No. Por el momento solo son las instrucciones así a grandes rasgos que se han dado. No hay como unas indicaciones propias en sí, pero sí sería bueno, como dijo el coordinador, que vayan organizándose un poco. Todavía no está estructurado bien se les va a dar en su momento, se les va a dar todas las indicaciones, pero si, por ejemplo, como les repito, si van a trabajar en pareja o si van a trabajar individualmente, todo eso lo tienen que ir aclarando desde ya para que vayan pensando el tema del artículo, el tema de investigación y todo eso. Pero por el momento, no, solamente era como para que aclarar la duda de dos que me hicieron la consulta sobre que no habían llevado práctica docente y no contaban con ese recurso de haber observado y haber estado dentro de la práctica, pues. No, para el instrumento de evaluación, con mucho gusto en su momento, ustedes me lo podrán hacer llegar, yo lo revisaré y tal vez haga algunas observaciones, pero eso ya en su momento va a tener su propia agenda y cronograma el trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora en la tutoría? Pues vamos a ver, en primer lugar, a repasar un poco sobre la unidad 1, algunos temas que nos sugirió coordinación para esta tutoría. Ya los habíamos visto en nuestras tutorías de repaso o en la tutoría ordinaria, pero vamos igual a repasar un poco sobre las recomendaciones sobre el manejo del error
Luego vamos a construir entre todos lo que es un problema matemático, ¿verdad? Y vamos a ver los avances en las investigaciones sobre resolución de problemas, tanto de Schoenfeld como de Polya. Estos dos autores son los que yo les digo que podrían influir dentro de la infografía, ¿verdad? Haciendo referencia tal vez, pero lo más fuerte definitivamente es lo de Guzmán y lo de Trigo, que repito que en la tutoría de repaso lo vimos y estuvimos platicando acerca de ellos. Bueno, este tema, como recordarán, ya lo habíamos visto fue en la tutoría de repaso, en la primera que vimos. Y pues, más que todo, por si alguien quiere recordar un poco y dar una lectura, estamos en la página 25 de la unidad 1, del material que se dio en plataforma, y se hablaba de estos tres modelos, del modelo transmisivo, del modelo conductista y del modelo constructivista. Entonces, a ver, quisiera saber si alguien se recuerda cómo se visualizaba el error dentro del modelo transmisivo, o del modelo conductista o del modelo constructivista. A ver si alguien quiere poner en el chat o abrir el micrófono y participar. Ok, bueno. El modelo transmisivo es considerado como una equivocación, el modelo transmisivo. ¿Se recuerdan que hablábamos un poco de que si el estudiante o el alumno cometía un error, entonces ahí se daba como por finalizado su aprendizaje? Te equivocaste, no, no comprendes hasta cierto punto cómo se realizó un proceso y como que se entierra perdóname, es que tengo aquí abierto algo. Les decía, perdón, que el modelo transmisivo, el error es considerado como algo que se equivoca y que no se puede superar, ¿verdad? Ese es como hasta cierto punto, el fin del aprendizaje, ¿ok? En el transmisivo. A diferencia del conductista, ahí es algo que ya se tiene previsto, o sea, es decir, ellos dicen, bueno, en cualquier comportamiento que se realice el estudiante, pues lo que va a hacer es simplemente fallar en algún procedimiento matemático que se tenga, y eso es normal. Pero a pesar de ser normal, se trata de no ver el error como algo positivo, sino que siempre se le pone de que este comportamiento que se da no es el ideal. Entonces el error sigue viendo como algo negativo, a diferencia del constructivo. El constructivismo todo lo contrario. Se necesita del error para poder crear y construir un contenido, ¿verdad? En el caso de la matemática, si tenemos, por decirles algo, una suma de fracciones, si usted comete un error, pues la mejor forma de que usted construya este algoritmo para poder hacer una suma de fracciones es equivocándose, porque usted simplemente tratará de no caer nuevamente en el error, de evitarlo y tomar otra ruta para poder solventar la situación. Por eso es que el modelo de resolución de problemas va muy de la mano con el modelo constructivista. Y en los últimos años ha sido lo que ha impulsado, no nada más resolución de problemas, sino metodologías activas y todo eso, pero el constructivista hasta la fecha es el modelo que más se trabaja porque puede llegar a ser autónomo, más o menos lo que nosotros estamos haciendo en distancia. Nuestro aprendizaje lo creamos y lo construimos nosotros. Y por lo tanto, nadie mejor que nosotros para saber que al cometer un error, uno mismo trata de buscar la solución de forma autodidacta y no requerir de alguien que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y es la mejor forma de aprender. Por lo tanto, ese es
como la comparación entre, entre lo que se ve del error en los tres modelos diferentes. Vamos a ver ahora las causas que provocan los errores. Primero tenemos los errores didácticos, luego tenemos los errores asociados al contenido y luego tenemos los errores de carácter personificado. Son errores distintos, pero entrelazados entre ellos. ¿Alguien ha leído, ha tenido algún sondeo de la lectura y podemos decir a qué se refiere con los errores didácticos? Este tiene que ver con la parte del docente, de que tiene que conocer y manejar el tema a trabajar con el estudiante. Debe estar empapado de toda la información que tiene que ver con el tema que va a impartir con los estudiantes y el dominio de en sí como tal. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere hablar sobre los otros tipos de errores? Perdón, que se ven a la línea, por favor. Hola. ¿Me puede escuchar, licenciada? Ah, vaya. Bueno, quería mencionar que el error asociado al contenido está muy relacionado o está ligado a la complejidad del contenido. Y eso se relaciona con el sistema del conocimiento. Y en cuanto al error de carácter personificado, pues eso está asociado al desempeño de cada alumno y que está relacionado con el saber, es decir, el saber y el hacer. Sí, definitivamente son tres tipos de errores caracterizados por los protagonistas precisamente de la enseñanza-aprendizaje. En un primer momento ponen como que el error didáctico es parte del docente y definitivamente tiene un gran no sé si soy solo yo, pero se le escucha un poco alejado del micrófono. acertado más. No sé si se escucha así, ¿está bien? Pues sí, mejoró. Lo que pasa es que la parte de la casa que estoy está la lámina y eso me causa interferencia. Sí, es que no sé qué sucedió, pero por un momento estaba bien, pero luego empecé a escuchar como que se alejara del micrófono y luego de que habló la compañera que la antecedió, pues ya definitivamente se escuchó muy lejano. Déjame corroborar. Vamos a ver. O sea, puede que sea despertado.
Bueno, les decía que en los errores didácticos y en los errores de carácter personificado tienen mucho que ver los diferentes protagonistas, ¿verdad? Tenemos el error que puede cometer el docente a la hora de ocupar una metodología que no sea la más apropiada, o simplemente que como el ambiente donde se esté dando no le permita dar su metodología, porque hay que tomar en cuenta también que hay instituciones donde les dice tiene que ser de esta forma y no se puede hacer. Entonces no le dan libertad al docente de aplicar metodologías. En el caso del estudiante, hay diferentes tipos de errores. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo no sé si la escucho. Aquí se ve. ¿Sí me escuchan? Hola. Es que sí le escuchamos, pero entrecortado, como que al final no alcanzamos a escuchar las expresiones. Claro, claro. Mira, aquí viene ya. Bueno, si no, años más que materia en la mañana, porque la clase también es muy obvio, y se pongo de acuerdo. Bueno, no sé si esperamos un ratito para ver si deja de ver. Ahora se escucha mejor. Se sigue escuchando lejos.
¿Se escucha mejor así o se escucha igual? Sí, se escucha mejor. Ah, pues era la lluvia. Lo siento mucho. Sí, porque ya más o menos ha dejado de llover. Creo que el micrófono dijo no trabaja bien. Bueno, a ver, retomemos. Dice que las causas que provocan los errores pueden ser diferentes. Lo primero puede ser un error por parte del docente, que no tenga las metodologías, que no tenga la habilidad para enseñar un contenido. Puede ser también que el contenido sea complejo y por lo tanto cueste más explicar, ¿verdad? Y además, errores propios del estudiante. No necesariamente como problemas de aprendizaje que pueda llegar a tener un estudiante, sino más bien, por ejemplo, los conceptos previos que no los tenga tan claros, que traiga una poca o deficiencia de grados o de niveles anteriores. En el fondo, mencionábamos por la mañana, y alguien nos sacó a colación, que lo que se nos viene a nosotros con lo de la pandemia será un gran reto, en general para la educación, pero creo que la matemática tendrá un reto mayor, porque los muchachos en general lo que han hecho es ir pasando, como sea, ¿verdad? Y una de las disposiciones del Ministerio de Educación es simplemente pasen, póngales tarea de recuperación, de la tarea de recuperación, de la tarea de recuperación, la cosa es que pasen. Y eso quieras o no, tendrá su propia repercusión a la hora de graduar a estos muchachos, a estos jóvenes que han pasado 2 años con esta educación virtual y que algunos docentes no estábamos preparados para este cambio y en general el currículo no está diseñado para hacer un currículo a distancia, sino que estaba diseñado para ser presencial. Los libros que tenemos, SMATE, por ejemplo, es un libro diseñado para hacerlo con el docente enfrente y poderlo acompañar en la construcción de su aprendizaje. Así que creo yo que estos 3 errores se verán mucho dentro de algún tiempo que nosotros querramos evaluar. Por eso es importante el trabajo que vamos a hacer, el artículo académico. Vamos a detectar algunos errores que tal vez no se hubieran detectado si no hubiera pasado la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que quizás son propios de o frutos de este tipo de educación a la que ha estado expuesto el joven. No sé si alguien quiere mencionar algo acerca de los errores, de lo que provocan los errores. Ok, continuamos entonces. Bueno, luego aquí me van a permitir, porque como esto no viene. Fueron algunas de las ideas que se dieron en la mañana. Vamos a construir nosotros nuestro propio concepto. Vamos a ver, ¿qué entienden por problema matemático? Lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. ¿Qué entienden por problema matemático? Bueno, yo contesto que problema matemático se me puede venir tanto como un ejercicio a No le escuché. en cuanto a evaluación. Sí. Repetir así para poderlo poner. Perdón, porque se le oyó entrecortado. Ah, ok. ¿Ahora? Ahí sí, dale. No sé. Okay. Decía que se me podía venir un ejercicio en específico para poder resolver o inclusive podría ser también un problema persistente a nivel quizás
sea, de evaluación en el área específica de matemáticas. ¿Alguien más? ¿Qué se entiende por problema matemático? Ajá. ¿Qué palabras cuando usted y tratemos de identificar? Por ejemplo, problema. ¿Qué entienden por un problema? Independientemente que sea matemático. Sí, Cristian. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Yo le entiendo como, digamos que como un conflicto al cual se le busca una solución. Pero ya como en el lenguaje ya matemático lo vemos como un enunciado, el cual nosotros debemos de primeramente entenderlo, ¿va? Cómo es el enunciado para luego también darle una solución. De esa manera lo veo así como un poco más formal, ¿verdad? Ha mencionado una palabra clave que es un conflicto y además ha mencionado la palabra solución, ¿verdad? También mencionaba, ay, MH, ¿quién es MH? Mencionaba, ¿quién? No le entiendo. Dios mío, ¿no me entiendes? Pues sí, diga, ¿quién? Es usted, decía. Ah, no. Ok. Entonces, les decía que mencionan palabras clave como resolver, solución, problema, conflicto, y definitivamente, obviamente, si estamos hablando de un problema matemático, será, pues, tendrá que ver con la matemática, pues, ¿verdad? A ver, una definición más. ¿Qué se les ocurre? Podemos poner que una definición de problema matemático como la búsqueda de la resolución a cierto problema o obviamente al problema matemático. ¿Listo? Ok, entonces si se fijan, otra palabra clave, búsqueda. A ver, Lisbeth decía resolver. Cristian decía conflicto y solución. Y la palabra clave acá será el hecho de buscar la resolución o buscar, o a partir de un conflicto, buscar la resolución por medio de herramientas matemáticas. ¿Ok? A veces cuando nos dicen problema matemático, pensamos nada más en ejercicio matemático o en algo que tenga que ver con la matemática, aunque nosotros sabemos que problema matemático debería de ser algo de la vida cotidiana, no necesariamente un ejercicio. Trigos, en el video que les compartí en la tutoría de repaso, mencionaba que que no necesariamente resolver un problema es incompatible con la parte mecánica de la matemática. Para poder resolver un problema muchas veces necesitamos desarrollar esta operativización de más que todo de la parte como estructurada, como de los algoritmos, por ejemplo, una suma, una resta, una división, encontrar el porcentaje, fracciones, factoreo, todo esto pareciera que es mecánico, pero son herramientas que nos ayudan para solventar precisamente los problemas. Para eso, diferentes autores han definido lo que son los problemas matemáticos en educación básica.
Por ejemplo, el señor Nieto dice que es un problema como una dificultad que exige ser resuelta, es una cuestión que requiere ser aclarada. Esto podemos verlo simplemente como un problema. Cuando usted tiene un problema es porque se ha topado ahí, porque no lo deja continuar. Y en el caso de la matemática, de problemas matemáticos, usted llega a un punto en que este problema no lo puede hacer tan rápido, no tiene la habilidad para hacerlo y requiere de una estrategia para solventarlo. También tenemos a Kilpatrick, que dice que problema es una definición en la que se debe alcanzar una meta, pero en la cual está bloqueada la ruta directa. Y esto quizás es lo interesante. A mí si algo me encanta de enseñar matemática es ver en los jóvenes y en general en los estudiantes que vamos por esta área, es todos los caminos diferentes que se pueden tomar, pero se llega a la misma respuesta. Y de eso se trata la matemática. La matemática, a pesar de que uno lo quiera ver rígido, no lo es. Y aquel que la hace rígida está cometiendo un pecado mortal contra la matemática. La matemática es muy flexible, muy maleable. Que definitivamente, si usted quiere decir, por ejemplo, 6, pues yo lo puedo hacer 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, puedo hacer 2 más 2 más 2, puedo hacer 3 por 2, puedo hacer 2 entre 2. El número 6 lo voy a alcanzar de diferentes maneras, no necesariamente con una tan sola operación. Y eso es lo que nos presentan el modelo de la resolución de problemas. Crear estrategias para poder llegar a resolver los problemas que se pueden enfrentar y no nada más, insisto, matemáticamente hablando. El señor Rohn dice que es un sistema de proposiciones, esta definición es un poco más elevadita, es el sistema de proposiciones y preguntas que reflejen la situación objetiva existente. Y las proposiciones representan los elementos y relaciones dadas, o sea, lo que se conoce. Mientras que las preguntas indican los elementos y las relaciones desconocidas, es decir, lo que se busca. Estamos más o menos igual, ¿verdad? Es decir, tenemos algo que conocemos, las herramientas, en este caso será la matemática, que conocemos, y que nos va a ayudar a buscar una solución a algo que desconocemos. Entonces, de eso se tratan los problemas matemáticos. Más allá del tipo de problema, es la estrategia que vamos a llevar para resolver los problemas. Y por último, el señor Mayer presenta ciertos aspectos, o más bien dicho, elementos de lo que es un problema matemático. Dice que tiene metas, tiene datos, tiene restricciones y además los métodos. No sé si alguien ha tenido oportunidad de leer más o menos un poco de la resolución de problemas y cómo podríamos ir avanzando en esto con estas definiciones que nos dan estos 4 autores. ¿Alguien me quiere plantear así en sus propias palabras qué es la resolución de problemas específicamente en el área de matemática? Bueno, hasta donde yo entiendo, la resolución de problema es que se plantea un problema, ya sea que se aplique a la sociedad o a la realidad, a los alumnos. Entonces los alumnos lo que hacen es, en grupo, obviamente estos problemas se tienen que resolver en grupos de alumnos. Entonces estos tienen que tratar de pensar cómo puedo resolver este problema. Ellos tienen que investigar, ellos tienen que revisar bibliografía para poder dar una resolución, pero no es el maestro en sí el que da la solución al problema, sino que quien busca la solución son los alumnos. Así es, definitivamente el modelo de resolución de problemas es quizás de los modelos mejor estructurados para hacerlo de formas que se pueda socializar el problema, ¿verdad? Y por lo tanto necesita de compartir estas estrategias que se pueden hacer para poder llegar a una solución. Vamos a ver los avances de la investigación sobre resolución de problemas matemáticos. Vamos a ver al señor Schoenfeld, que es uno de los que en primer lugar trata sobre los aspectos de los problemas para poderlos resolver.
¿verdad? Recuerden que aquí estamos basándonos más que todo en la parte de la resolución de problemas, pero para ello necesitamos como captar bastante bien a qué se refiere cada uno de estos elementos que tenemos. En primer lugar, tenemos el conocimiento de base, ¿ok? El conocimiento de base es esos conceptos previos que cualquier individuo debe tener y en base a los cuales se fundamenta su solución. Si en general, pónganse a pensar en cualquier problema, no necesariamente matemático. Si usted se enfrenta, por ejemplo, qué sé yo, bueno, lo que nos ha pasado con el COVID, ¿verdad? Es un problema que está a nivel mundial y que no se tenía idea de cómo enfrentar. ¿Por qué? Porque no había un concepto previo, un conocimiento base para poder enfrentar. Y muchos países empezaron a tratar de cubrir esta pandemia de diferentes formas. ¿Por qué? Insisto, porque no se tenía un conocimiento base con el cual enfrentar. Y si lo ponemos ahora en el aspecto de los problemas matemáticos, si usted les presenta un problema a un joven y él no tiene los recursos, su conocimiento base para poderlos enfrentar, lo más seguro es que se va a frustrar. Y quizás el problema no va a ser el contenido en sí, sino que lo que va a hacer es los conceptos previos que no ha tenido. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna experiencia en base a esto de qué tan preparados están los jóvenes en su nivel para poder enfrentar un problema matemático. No sé si alguien ha tenido la oportunidad o ya tiene la oportunidad de estar ejerciendo o ha tenido en las prácticas docentes o algo así. ¿Qué vieron con respecto a los conocimientos previos en los estudiantes? Si ven que a veces me muevo, es porque aquí lo veo a ustedes, a mi derecha lo veo y aquí está la presentación. Ajá. Disculpe, Lee. ¿Puede repetir la pregunta? Perdón, Sí. que alguien me interrumpió. No tenga pena. A ver, decíamos que algunos de los aspectos que Schoffel menciona como importantes para la resolución de problemas es el conocimiento de base, es decir, ese conocimiento previo que usted puede llegar a tener para crear un esquema, un diagrama, una solución. Entonces les preguntaba, ¿tienen alguna experiencia en su práctica docente que hicieron, algunos, o que hayan tenido, qué sé yo, si ya están ejerciendo, del tipo de conocimientos previos y si están preparados los muchachos para el nivel? Si creen que esto realmente es como un obstáculo para que se siga avanzando en el aprendizaje de las matemáticas, o creen que todos van como muy a nivel, pues, en el grado en el que les corresponde. Yo siento, licenciada, que a veces ellos fallan en conceptos básicos, en cosas muy básicas, pero yo siento que vienen acarreándolos de años anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la básica no es un maestro de matemática específico el que da la materia, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, hay pequeños errores que el maestro de básica comete en matemática y eso se va arrastrando hasta el tercer ciclo. Por ejemplo, yo veía una compañera cuando ella estaba en cuarto grado y le estaba impartiendo a los chicos ¿cómo se llama esto? La resolución de cuando se tiene suma, resta, multiplicaciones y división. Operaciones básicas. Pero cuando están todas mezcladas, que le ponen que tiene combinadas. Esa, combinadas, operaciones combinadas. Ajá. Entonces, ella le ponía, y ella se lo ponía de manera que el niño fuera resolviendo conforme fuera apareciendo. 5 más 3 por 2 entre 3, así. Pues. Entonces, no era así. Entonces, no sé cómo me le quedé viendo y le dije, mira, le dije yo, pero ahí es un error, le dije, porque tú tienes que enseñarle al niño que lo primero que... porque yo le dije, mira, pero ahí 7 entre 4 no se puede. Es que no es eso, primero tienes que ir haciendo así por paso, me dijo.
Sí lee, pero matemáticamente dice de que primero tiene que resolver multiplicaciones y divisiones y de ahí conforme le vayan resultando las sumas y restas. Ah, me dijo, ay, así que vayan, me dijo, hay en tercer ciclo que lo aprendan bien, me dijo. Entonces, hay muchas cosas básicas que se aprende, no se aprenden bien o no se las enseñan bien, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas que hay, ¿verdad? En otros casos, pues el mismo estudiante no le pone el empeño de aprender eso básico, ¿verdad? Así Como es. el típico problema del 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 6 le dicen todos, ¿verdad? Y les digo, no, o sea, es 3 por 3, ¿verdad? Entonces, yo a veces esas cositas que parecen muy sencillas, no las manejan todavía. Sí, definitivamente, bueno, creo que en nuestro sistema pasa mucho eso. La mayoría de profesores que se dedican para la enseñanza de educación básica lo han hecho por huir también un poco de la matemática. Entonces, las bases que tienen para enseñar matemática no son las mejores y por lo tanto eso, en el fondo, se le transmite a los niños, ¿verdad? No es lo mismo un profesor de matemática que uno de educación básica, que no desmerezco para nada, pero que no está especializado en eso. Y eso es una de las, yo creo que de los grandes retos del sistema en general, ¿verdad? Porque, ok, enseñar a leer, escribir y todo eso es una parte, ciencias, matemáticas es otra parte. Y claro, como dice Claudia, si venimos arrastrando esto desde primaria, que son 6 años, no es poco, pues, cuando llegan a tercer ciclo y ven números negativos, que es el cambio total y radical para ellos, si no tienen la base con los números naturales, mucho menos lo van a tener con los números negativos, como lo mencionaba Claudia. Entonces, ese, en el fondo, no es el problema, el tema que se está estudiando, sino las bases que se tienen. Y ante una resolución de problemas, definitivamente creará mucho más problemas si no se tienen las bases. Nos menciona también Schoenfeld las estrategias de resolución. Esto tiene mucho que ver con lo que plantea Polya, él mismo lo menciona, Schoenfeld, con respecto a las diferentes etapas o pasos que se deben llevar para la estrategia de la resolución de problemas. En primer lugar, y si alguno ha leído ya a Trigos y a Guzmán, tienen mucha similitud en la forma o en los pasos que da para la resolución de problemas. En este caso, Paul ya menciona comprender el problema. Es decir, creo que, si no me equivoco, Guzmán lo dice familiarizarse con el tema. También dice diseñar un plan, es decir, crear unas estrategias. No solo una, sino varias estrategias, porque puede que una no sea suficiente. Luego de diseñar este plan, Paul ya dice, bueno, hay que ponerlo en práctica para ver si es cierto que funciona, ¿verdad? Si, de lo contrario, no podremos saber si lo que nosotros estamos diseñando está correcto. Y en último lugar, pues ver si la solución es a la que queríamos llegar, si responde a nuestras preguntas, a nuestras incógnitas. Quieras o no, la parte de las estrategias, como les mencionaba anteriormente, no debe ser una tan solo estrategia. Y por eso mismo considero que este tipo de modelo de resolución de problemas va de la mano con trabajos en grupo. Porque, por ejemplo, se les plantea un problema y qué más enriquecedor que entre todos los que están dentro del grupo puedan aportar sus ideas y plantear estrategias diferentes. Por ejemplo, qué sé yo, un caso de factoreo, se les presenta algo bueno, ustedes saben, quizás es una de las cosas que más complica en el caso de factoreo y es identificar qué caso de factoreo es. Mientras usted le dicen que estamos estudiando trinomio cuadrado perfecto o que estamos estudiando diferencia de cuadrados, no pasa nada. Pero una vez le dicen, mire, ahí vea qué hace con este y factorice, ya empieza uno a dudar qué será, ¿verdad? ¿Será factor común? ¿Será esto y lo otro? Entonces, pero si está dentro de un grupo, cada niño podrá tener su propia idea y o puede afirmar una estrategia que alguien de ellos lo diga. Ya si son dos, pues ya tal vez es válido. Y si no, pues comprobar y ponerlo en práctica para ver si funciona. Y si no llega a la solución, tiene que haber un plan B. Y fíjense cómo estamos hablando de esto, pero casi que es psicología lo que estamos diciendo. Porque en la vida diaria es así. Cuando usted enfrenta un problema,
no puede tener solo una opción, porque si llega a fallar esa opción, se queda inmóvil y tiene que seguir y tiene que continuar. Por eso, cuando a mí me preguntan que para qué sirve la matemática, es que simplemente la matemática es parte de cómo vivir, porque le enseña a levantarse después de un error, le enseña a tener estrategias para poder implementar en un problema, le enseña a sentir esa adrenalina cuando le sale a uno un ejercicio y un problema, y da demasiadas herramientas para la vida cotidiana en general. Y cuando se presenta un problema matemático, no hay que verlo como algo que solamente puede ser tener números nada más. Un problema matemático tiene que tener un poco de esa sensación de que yo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuál ha sido uno de los grandes errores con las pruebas Manso, con la prueba PAES y todo esto? ¿Y por qué están tan bajas nuestras calificaciones en esas pruebas estandarizadas? Precisamente porque al joven le cuesta comprender un problema. Agarra los números, los multiplica y se le da una respuesta, eso es, y si no, capaz aproxima con tal de que le dé. Pero la capacidad de entender y comprender el problema, que es el primer paso, según Polya, en general lo tenemos bastante mal. Y es que la lectura comprensiva tiene que ir de la mano también de la matemática. No se puede cada quien ir por su lado. De lo contrario, no podremos comprender un problema que se nos plantee, que simplemente es de leerlo y entenderlo. No sé qué piensan, a ver, acerca de las estrategias, de cómo diseñar las estrategias. Uh-huh. Bueno, sigamos. Otro de los aspectos que nos da Schoenfeld es los aspectos metacognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted tenga la capacidad de comprender, de entender, de tener a su alcance esos recursos matemáticos para poder implementar una estrategia. ¿Ok? Se habla mucho de que la matemática tiene que ser integral en el sentido de que usted tiene que tener la capacidad de poder aplicar a una resolución de problemas los diferentes instrumentos o los diferentes, pues, por ejemplo, a cuántos muchachos a esta altura no pueden ocupar un transportador, por decirles algo así, que hace mucho era bastante común, o un compás. Esa habilidad que cualquiera diría, pero si ahora se tiene la tecnología, pero se tiene que desarrollar esa habilidad motriz para poder aplicar la matemática también. Y eso va de la mano con la parte integral que se debe desarrollar en la resolución de problemas. Los aspectos afectivos y el sistema de creencias. Ese es otro aspecto que lo menciona como bastante importante en el sentido de que dependerá de cuando veamos creencias, no pensemos en si soy religioso, espiritual, no. Las creencias es como la cultura en la cual usted se puede desenvolver, y que a veces este tipo de problemas no son aplicables a su cultura, ¿verdad? Por más que usted quiera aplicarlo, no se puede porque no tiene una idea de cómo hacerlo. Y es ahí donde se debe de contextualizar, y el rol del docente es contextualizar las diferentes situaciones que pueda tener un estudiante. Y si no se aplica, entonces armar otro tipo de problema para que este sea lo más comprensible posible. Dice Schoenfeld que las creencias sobre cómo hacer matemática y sobre lo que significa saber matemática en la escuela son adquiridas a través de solo la experiencia, de mirar, de escuchar, de practicar. De lo contrario, si usted no se convence que esto puede hacerse por medio de la matemática, no tendrá esa capacidad de buscar dentro de usted la solución matemática de los problemas. Si usted resolvió en alguna ocasión algún problema, póngale en nuestros casos de geometría, usted recurrirá a esto para poder resolver un problema, aunque no lo crea, lo buscará inconscientemente incluso
porque su cerebro, porque sus creencias en algún momento ya lo hizo. Y es muy importante la parte de tener estos conceptos previos para poder implementar la resolución de problemas. Y el último aspecto, perdón, que se da es la comunidad de práctica. Y aquí hablamos también un poco sobre el constructivismo y la parte social, socializar la resolución de los problemas. ¿Por qué? Porque la mejor forma de saber si algo funciona o no funciona es probándolo y discutiendo una solución junto a los demás, ¿verdad? En los últimos años, allá desde los 80 más o menos que surgió la parte de la resolución de problemas y el constructivismo, se ha dado como que la investigación a partir de los procesos cognitivos le han dado como más importancia a la parte de la construcción del contenido que de la memorización, por ejemplo. Y uno de los modelos que más se ha tocado es precisamente el de resolución de problemas. Nuestro SMATE está basado en resolución de problemas. Que no nos quede tiempo para desarrollarlo dentro del salón es otra cosa, pero está basado en eso, en resolución de problemas. Así que la verdad es que los aspectos que toca Schoenfeld son importantes para comprender cómo surge este modelo de resolución de problemas y sobre todo cómo crear una estrategia para poder resolver. En el caso de Polya, menciona que hay dificultad para los docentes en aplicar este modelo. Nos menciona, por ejemplo, la primera parte que dice que matemáticamente hablando, los docentes tienen problemas para, y fíjense la palabra que utiliza, percibir implicaciones. ¿A qué creen que se refiere esto? ¿Cómo un docente puede tener dificultades en la parte de matemática para percibir implicaciones? A ver. Por si acaso, estamos en la página 16 del material de la unidad 2. Bueno, el material dice literal, dice matemáticamente, las razones son, porque los docentes dice que debe poder percibir las implicaciones de las diferentes aproximaciones que realizan los alumnos. Darse cuenta si pueden ser fructíferas o no y qué podrían hacer en lugar de eso. Fíjense la importancia del sexto sentido que tiene que tener el docente. ¿Por qué? Porque usted está desarrollando un problema y cada niño se le va a ir por una idea diferente. Usted tiene que tener esa percepción de que aunque tomen distintos caminos, todos llegarán al mismo punto. Y si alguien no lo hace, usted tiene que guiarlo para que regrese al redil, para que usted pueda guiarlo a que encuentre la solución. La única forma que se puede desarrollar esto es por medio de la experiencia. Lo que acaba de decir Claudia. Ya sabemos que un error muy común es 3 al cuadrado, 6. ¿Por qué no se equivocan en 2 al cuadrado? Porque 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4. Pero una vez usted le cambia 5 al cuadrado, 10. 3 al cuadrado, 6. Eso es algo que usted ya percibe, ya intuye. Y por lo tanto, a veces uno como docente se adelanta y dice, no vayan a creer que 3 al... ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Y uno dice, no me vayan a decir que 6. Se tiene que anticipar para que se le vaya quitando ese error que quizás van, por errores de concepto, van arrastrando durante mucho tiempo. Otro error bastante común, el trinomio cuadrado perfecto. A más B elevado al cuadrado, solo ponen A cuadrado más B cuadrado. ¿Ok? Si usted ve que se van por ese camino, pues tiene que regresarlo y decirle, no, 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 ¿verdad? Esta es la fórmula o esta es la forma adecuada de expresar un binomio al cuadrado. Entonces, esa parte del docente, de tener esa visión de que a la hora de estar resolviendo un problema, y por eso es importante tenerlos en grupo
Y porque a veces entre ellos mismos pueden irse guiando, no necesariamente tiene que ser el docente. O a veces le pregunten, mire, señor, mire, profe, ¿verdad que esto y esto es así? Y usted dice, no, no es así, ya ves, y empiezan una sola discusión. La resolución de problemas promueve la discusión entre los estudiantes. Por eso es muy importante tener la capacidad como docente de saber hasta dónde lo vamos a dejar llegar en cuanto a su creatividad y libertad para crear una estrategia para resolver el problema. Pedagógicamente, si lo hablamos un poquito con lo de matemáticas, lo que acabo de decir, decidir cuándo intervenir. Usted no puede estar interviniendo toda la vida y no va a intervenir al principio, porque lo que usted necesita es que ellos desarrollen ese pensamiento crítico y de estrategia. Si usted interviene cada vez que el niño se equivoca, no lo va a dejar experimentar por qué está equivocado. Y si se fija en la resolución de problemas, dice, bueno, diseñe el plan, ponga en práctica el plan y luego vea si la solución está correcta. ¿Por qué? Porque si no está correcta, tiene que volver a empezar. Y así estará hasta que encuentre la solución. Si ya este muchacho se frustra, por ejemplo, porque se nota bien cuando se frustra, entonces usted interviene y lo alienta y hace en la medida de lo posible la capacidad tiene que tener la capacidad para poderlo guiar y que pueda solventar el problema. Dice personalmente. Bueno, personalmente también es un reto, ¿verdad? Porque puede que a veces el niño se vaya por una solución que usted nunca había visto y que usted simplemente no sabe, pero llegó a la solución. Y ¿qué tendrá lo que tendrá que hacer el docente será humildemente revisar lo que han hecho y ver si no ha cometido ningún error, o como decimos, si fue pura suerte que llegó a la respuesta o la hizo llegar a la respuesta, y si no, pues como docente, aceptar que hay cosas en las cuales nos podemos bloquear y que de repente le sale un niño genio, le sale un niño talento y lo hizo de otra forma. Entonces, esa sensibilidad de saber que como docente no lo sabemos todo es lo que nos hace la diferencia. Si usted se cree que todo lo sabe, no va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque no va a dejar que sus estudiantes aprovechen al máximo sus estrategias y sus herramientas. Todo lo contrario. Yo siempre les digo, no, yo no sé, explíqueme cómo lo hace, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos también se empoderen de su situación. Y si cometen un error cuando se lo están explicando, ahí debe intervenir y decir, sí, pero yo creo que este punto no está bien. Posiblemente llegó a la respuesta, pero esto, matemáticamente hablando, no es posible. Es un arte realmente cuando uno quiere aplicar la resolución de problemas. Y a lo que nos tenemos que abocar es más que todo a la experiencia que podemos llegar a tener como docentes. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que quiera aportar? En cuanto a lo que mencionó al final, licenciada Claudia, tiene toda la razón, porque el docente tiene que tener, como por decirlo así, mente abierta, ¿verdad? Porque ya sabemos de que para llegar a una conclusión o a una solución en matemática hay diferentes caminos. Y cuando el docente pues, trata la manera de implicar lo que piensa el alumno, está fomentando el aprendizaje autónomo. Así es. Está fomentando que el alumno piense y está valorando ese pensamiento. Y es lo que vale, ¿verdad? Así es. Así es. La idea es que junto a los diferentes modelos que nosotros podamos estudiar, implementar el que más se apegue al estudiantado. Y definitivamente a veces el docente se encuadra en uno solo y no tiene la flexibilidad para que el niño desarrolle quizás por proyectos o puede ser por gamificación, por diferentes modelos que podemos tener o metodologías. Y la única forma que vamos a lograr sacar el máximo de cada uno de los estudiantes, aunque es difícil, es personalizar un poco la enseñanza. Si sabemos que alguien, por ejemplo, su debilidad es la música,
pues quizás poner de vez en cuando ejemplos que tengan que ver con la música. Si a alguien la debilidad son los videojuegos, pues instrúyase y veamos qué podemos sacar de los videojuegos para poderlo aplicar en matemáticas. Si por el contrario son las ciencias sociales, encontrar esa relación entre un problema social y la matemática, ¿verdad? Muchos piensan que no tiene nada que ver, pero si uno encuentra ese punto en el que convergen tanto la parte social como la parte matemática, los jóvenes van encontrándole un sentido diferente a la matemática. Y la resolución de problemas, insisto, no tiene, la estamos estudiando como resolución de problemas matemáticos. Pero insisto en que podríamos plantear problemas no necesariamente matemáticos que los abordemos por medio de herramientas matemáticas. Y creo yo que cuando se logre hacer esto y los jóvenes puedan enfrentar este tipo de problemas con la matemática, es que estamos cumpliendo nuestra misión como docentes de la matemática. ¿Alguien más? Bueno, esto es lo que tenía planeado o planificado. Lo último que nos toca es los aspectos a destacar según Polya en la resolución de problemas. En primer lugar, destaca Polya el rol del docente. Es importantísimo que el docente no se vaya a los extremos. ¿Okay? Por ejemplo, no debe de ser alguien que está encima de los muchachos siempre y que les va a dirigir totalmente su aprendizaje, pero tampoco es alguien que se va a sentar a esperar que ellos solo resuelvan los problemas. Todo lo contrario, usted tiene que estar lo más activo posible guiándolos para alcanzar en su totalidad que ellos logren hacer los diferentes pasos de este modelo de resolución de problemas. La parte de pedagógica es que no veamos a la resolución de problemas como individual. Es decir, cada niño va a hacer su resolución y hasta ahí vamos a llegar. Y no, no es así. La verdad es que es todo lo contrario, es lo que les vengo diciendo desde temprano. Se tiene que ver los grupos como un todo, ¿verdad? No tratar de hacer cada uno por su lado, sino todo lo contrario, fomentar la socialización de las estrategias para que cada uno, claro, como individuo, pueda aportar su parte para la resolución de los problemas matemáticos. A veces el pensamiento matemático surge de mejor manera cuando se expresa que cuando uno solo lo deja en la cabeza. Personalmente, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando yo estoy resolviendo un problema y no me sale, empiezo a hablar en voz alta y me funciona el hecho de escucharme y decir, sí, imagínense en un grupo, pues, ¿verdad? En un grupo donde usted está escuchando al otro y en el momento le puede decir, mira, pero creo yo que eso que acabas de decir no sirve, pero esta otra parte no. Entonces, la investigación en sí o la aplicación de la resolución de problemas se tiene que ver como algo integral, como algo, lo mencionan en el material, como algo heurístico, que conlleve todo los niveles que se puedan dar entre los estudiantes, incluso entre el profesor. También, en el fondo, esta resolución de problemas tiene que ser de una forma espontánea. No podemos pensar que esto está planificado. No, para que este modelo se implemente de la mejor manera, tiene que tener espontaneidad. Es decir, les planteo este problema, vean cómo lo resolvemos. Y los muchachos tienen que tener esta espontaneidad de decir, bueno, quizás puede ser de este tema, puede ser del otro, podemos ocupar estas herramientas que teníamos de este tema que vimos el año pasado. Por ejemplo, estadística es una materia que a muchos les gusta porque es fácil, pero a otros les aburre porque es muy mecánica, a crear tablas y todo eso. Pero si se ocupa la estadística como una herramienta matemática para resolver un problema, como un modelo matemático, como la predicción del comportamiento de alguna enfermedad, como en el caso del COVID, que eso ha sido lo que ha logrado
delimitar mucho la parte del comportamiento del virus, definitivamente, si usted logra captar eso y de forma espontánea en ellos, creo yo que la resolución de problemas está cumpliendo su misión. Sin embargo, cabe mencionar también de que la espontaneidad tiene que tener bases, como lo mencionábamos anteriormente. No podemos simplemente, se me ocurre que podemos multiplicar estos dos números que están ahí. Entonces, tiene que fundamentar eso porque cree que esa es la mejor estrategia. A pesar de que es espontánea, tiene que tener bases, ¿verdad? No es solo por hablar, sino es por encontrar una solución adecuada a este problema. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la parte de los aspectos principales para poder enseñar la resolución de problemas? Ajá. Entonces, en otras palabras, el rol del docente siento de que tiene que ser que guía, orienta, sin embargo no le da toda la información, todos los datos a los alumnos, sino que simplemente guía. Entonces, y eso facilita que los alumnos puedan aportar sus propias ideas, sus propias investigaciones y pues obviamente van a tener un conocimiento propio. Así es como una experimentación, ¿verdad? Se le plantea a usted un problema y usted trata de encontrar una solución, familiarizándose con esto y comprobando de que sea la solución. Los pasos son bastante sencillos de seguir. Se familiariza, crea una estrategia, prueba la estrategia y ve que realmente esta estrategia tenga solución factible, llamémoslo así, ¿verdad? Que no es algo solo al azar, sino que tiene sus bases y sus fundamentos en el caso de la matemática. La resolución de problemas es, como repito, en ESMATE se ha implementado. Sin embargo, creo yo, y lo hablábamos temprano por la mañana, que el programa ESMATE costó implementarlo en la parte virtual porque supuestamente está diseñado para estar también dentro de un grupo y discutirlo. Sin embargo, hay que decir de que el tiempo que se dispone para una clase de matemática, según ESMATE, es muy poco. Y entonces este tipo de modelos no se pueden implementar. Usted los pone un ejercicio a los niños y los niños no se tardan lo que dice que se van a tardar en la parte de la planificación. Y a veces tiene que hacer 1, 2, 3 ejercicios para que ellos comprendan y luego dándoles las herramientas, plantearles ustedes un problema y que ellos hagan su estrategia. Una de las cosas que yo personalmente critico de ESMATE es que a pesar de que supuestamente es una resolución de problemas, le da todo y le dice, bueno, esta es la forma de hacerlo. Y algunos docentes aprovechamos eso, la guía metodológica donde está resuelto todo, y conozco algunas instituciones incluso que en vez de darles el libro de texto, les da la guía metodológica a los estudiantes. Y ahí lo que está haciendo es que el docente no hace nada. Vean ese ejercicio. Y imagínense que esto, aunándolo con lo de los errores de la unidad 1, porque los tiene, Mate tiene errores en sus libros. Si hay un error ahí y usted se lo da al niño, pero como lo dice la guía metodológica, así es, ese error lo seguirán teniendo y el sistema educativo en general está apostando a una resolución de problemas, que no está mal, pero no está creando las bases idóneas para poderlo implementar. El currículo de El Salvador a nivel de matemática es bastante fuerte. No necesariamente porque sea muy bueno y de gran calidad, ¿no? Es porque la forma en que se imparten las clases de matemática no es para darlas en 40 minutos, 30 minutos en todo lo que uno pasa lista. Entonces, todas esas cosas no se consideran y claro, al final usted llega a terminar octavo grado y no terminó de dar las materias. Hay instituciones educativas privadas que dan matemática, estadística aparte.
¿verdad? Pero en la mayoría de lugares estadística es parte de la matemática y no le queda tiempo. Al final se quedan siempre sin estadística porque está diseñado para estar al final del año. Entonces, creo yo de que debemos ser conscientes que como docentes, el rol que vamos a tener nosotros frente al aula es de tomar un poco la iniciativa y decir, bueno, este tema en sí lo puedo acortar o lo puedo alargar sin necesidad de cubrirlo todo. El MINED dio un documento de priorización de los contenidos de la matemática. Me parece que eso debería ser implementado de forma general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay temas que son bases para el siguiente año y que si no se logran dar esos temas, no vamos a continuar. No es que los otros desmerezcan, pero se pueden retomar luego de otra forma. Y creo yo que es muy importante ese documento de la priorización que se hace para todos los contenidos desde primer grado hasta bachillerato, es muy importante, porque tal vez de esa forma se puede crear el ambiente necesario para poder implementar la resolución de problemas. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, hasta aquí había llegado mi presentación. Se iban a unir, supuestamente me habían dicho que se iban a unir los que se unieron, me imagino que en alguna tutoría que tuvieron en la mañana, pero no se unieron. Así que yo había diseñado mi tutoría para 1 hora y media, así que les regalo media hora para que vayan a trabajar en lo que tengan que trabajar o a descansar. ¿Ok? Así que quedamos, cualquier cosa, les repito, le voy a estar enviando esta semana bueno, va a aparecer en plataforma la nota del foro y le voy a mandar